En este contexto, el gobierno empieza a reagruparse de cara a las elecciones nacionales en octubre. Vamos a hablar más sobre este tema y por eso convocamos al analista político Pablo Romá. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Qué fuerte, ¿no? El gobernador de Salta recién con el asunto de las palomas de la iglesia y la actitud del gobierno nacional y aquellos que lo acompañaron. En este clima, ¿se va a poder dar esa mesa o finalmente se va a dar el encuentro de gobernadores de Río Cuarto durante el viernes o el fin de semana? Ya, no lo sé, pero sí entiendo bueno, que hay una discusión sobre los recursos entre los gobernadores y el gobierno nacional, y creo que los gobernadores han apoyado mucho, ¿no? La ley de bases, el DNU, cuestiones que han sido muy importantes para darle herramientas políticas al gobierno nacional, pero me parece que el gobierno nacional no ha devuelto, ¿no? Gentilezas en términos de los recursos y gran parte de la discusión se juega en ese plano, y creo que la derrota del gobierno del domingo pasado marca también, bueno, una cierta debilidad, o al menos un cambio en esa fortaleza que el gobierno nacional pretendía mostrar. Bueno, y los gobernadores también entienden que frente a ese resultado pueden imponerle condiciones al gobierno nacional. Finalmente, Pablo, Kicillof acertó en desdoblar las elecciones, por un lado, hacia el interior de su partido, es decir, plantarle cara a Cristina Kirchner, a la jefa de su movimiento. Y por el otro lado, terminó dándole una segunda oportunidad a La Libertad Avanza. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo, para ser honesto, con el adelantamiento opinaba que quizás era mejor hacerlo en simultáneo con la nacional. Bueno, digo, ¿no? Tampoco se pueden juzgar los procesos y las decisiones solamente por los resultados. Yo creo que en el momento que Axel Kicillof tomó la decisión, la tomó pensando en separar lo nacional de lo provincial, porque se esperaba que el gobierno nacional esté mejor en términos de opinión pública, más consolidado económicamente, y el gobierno nacional llega a este proceso electoral con inestabilidad económica y con una crisis política muy grande después de las denuncias de las coimas a Karina Milei, ¿no? Entonces me parece que también cuando uno mira cuáles han sido las motivaciones del voto, sobre todo del opositor, aparecen fundamentalmente la imposibilidad de llegar a fin de mes cómodo, el maltrato a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los médicos del GARRA. Digo, se plantean cuestiones que hacen a la discusión nacional, no a cuestiones de evaluación de la gestión provincial o municipal. Ahora, creo que el resultado del domingo marca que hay un sector de los bonaerenses que en este proceso se convencieron de que tenían que votar en contra de Milei, y un sector, quizás el votante moderado de Milei, llegó a esta instancia con mayor nivel de tensiones, ¿no? O al menos de incomodidades, y eso hizo que, bueno, quizás muchos no fueran a votar o votaran por otras opciones, ¿no? Pero si vos me preguntás, yo creo que la discusión de esta elección sigue siendo la cuestión de ponerle un freno a Milei, más que evaluar la gestión provincial, y en ese sentido me parece que bueno, quizás hubiese sido correcto hacerlo en simultáneo, pero bueno, las decisiones ya están, y a partir de ahí me parece que el peronismo logra generar un posicionamiento de mayor nivel de fortalecimiento después de un proceso de discusión interna muy, bueno, discutíamos, ¿no?, si eso podía llevar a la fragmentación o no. Yo creo que eso ha sido muy importante. Muchos dirigentes, como digo, Sergio Massa, ¿no?, desde un inicio han empujado también por conformar esta unidad para el peronismo. Yo creo que bueno, que más allá del adelantamiento o no, el peronismo ha logrado generar esa instancia electoral, y ahora le queda de alguna manera construir eso que la base social le pide, que es una alternativa política al gobierno de Milei.
Ahora, hoy, por ejemplo, luego de las reuniones de mesa política de la nacional y de la provincial, el gobierno salió a ratificar la política económica, a ratificar el rumbo. Y todo parece indicar que va a haber veto para el tema de el Garraham y, una vez más, los fondos para las universidades. ¿Cómo haces con este escenario, ante una idea de voto que pretendía algún tipo de cambio en la política económica, al menos, y en otras consideraciones, y esta ratificación del modelo y de la política, cuando el propio gobierno dice, son los empresarios, son los medios de comunicación, como que la culpa siempre es del otro? ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que el gobierno ha hecho una lectura errónea del resultado electoral del domingo. Me parece que el gobierno hace una lectura más de la superestructura política, ¿no? Un poco lo que decía Milei en su discurso. El peronismo, el kirchnerismo jugó con todo el aparato. Fue una elección de aparatos. Nosotros no estuvimos a la circunstancia para dar esa batalla, pero acá no hay ningún problema en términos económicos. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza, tenemos superávit fiscal, tenemos, bajamos la inflación, las jubilaciones se multiplicaron por 3 en dólares. Bueno, ¿no? Y vamos a seguir por este camino, lo vamos a profundizar las desregulaciones. Yo creo que eso me parece que no dialoga con el mensaje de los bonaerenses, ¿no? Habrá que ver cómo sigue esta tensión, no solamente porque esta demanda, ¿no? esta idea del freno al proyecto de Milei, ¿no? Que tiene que ver con el ajuste, porque, a ver, si uno dice a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos triplicaran el sueldo en dólares, uno diría, bueno, estamos mucho mejor, pero no hay jubilados que digan que están mucho mejor, en realidad todo lo contrario. Entonces ahí hay algo con la realidad que no termina de cerrar, ¿no? Entonces yo creo que esta presión que tiene el gobierno no solamente es de los jubilados, de las personas con discapacidad, del sistema universitario, de los trabajadores, de los sectores medios, sino también una presión que viene de sectores del poder económico que le están pidiendo también un reseteo de este modelo, ¿no? Es decir, una modificación del tipo de cambio, políticas que protejan a sectores de la industria como la siderúrgica, ¿no? que genere políticas proexportadoras. Y me parece que el gobierno no tiene mucha disposición a escuchar o al menos a tomar parte de estas demandas, con lo cual también, bueno, vamos a seguir, me parece, en la misma tensión. Puede ser que la tensión baje porque el gobierno logre controlar algunas variables, sobre todo macroeconómicas, sobre todo el tipo de cambio, que hay una presión muy grande sobre eso, o al menos mucha expectativa, y logre bajar esa tensión, o esa tensión con el correr de los días se agudice y también llegar a octubre puede ser, bueno, un poco difícil, ¿no?, para el gobierno. Es como decía Silvina, hay un reparto de culpas que siempre son ajenas y nunca son propias, pero esto no viene de este gobierno. Los gobiernos anteriores también se ocuparon justamente de castigar a quienes suponen que son los culpables. Pero aquí también hay desconfianza, y lo hemos visto, la desconfianza de los gobernadores. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién está con el gobierno? ¿Quién apoya la Libertad Avanza en las próximas elecciones? Quizá el interior sea un poquito más, digamos, le dé más votos que esos votos que le negó el conurbano, pero ¿le alcanzará? Ya, Jorge, haces una pregunta que para nosotros siempre es muy, muy importante para entender, ¿no? Bueno, ¿y a este gobierno quién lo va a defender, ¿no? Siempre nos hacemos un poco esa pregunta. Y yo creo que hoy el principal aliado del gobierno es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En términos locales hay sectores que lo siguen sosteniendo, sobre todo de la opinión pública. Hay un núcleo duro que se mantiene, pero después empieza a tener, digamos, tensiones, ¿no? Es decir, hay sectores del empresariado que siguen apoyando al gobierno de Milei, pero tienen tensiones, ¿no? Tienen tensiones, una tensión entre la realidad y una tensión con su posicionamiento político e ideológico. Ahora, ¿quién va a defender a este gobierno? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Habrá que verla, ¿no? Cómo se va desenvolviendo eso, porque también es cierto que
todos los aliados como los gobernadores, y el gobierno nacional los tensiona mucho también, ¿no? Los ataca, los lleva a situaciones límites, por ejemplo, en los cierres, en algunos de los cierres de listas en las provincias, como por ejemplo la de Corrientes, ¿no? Me parece como que el gobierno a sus aliados también los maltrata, ¿no? Maltrata a mucha gente, a muchos sectores, pero también a sus aliados, ¿no? Entonces creo que eso es una pregunta muy interesante. Si vos me preguntás, yo creo que hoy el único pilar fuerte que tiene el gobierno es el Fondo Monetario Internacional. Nos quedamos pensando en esto de cómo se ha tratado a los aliados, y hoy se conoció que en el entorno del expresidente Mauricio Macri se hablaba de sentir malestar por un supuesto estado de humillación y de estafa por parte de la Libertad Avanza. Y además hay una interna muy dura dentro de la propia Libertad Avanza a partir de lo que se ha manifestado desde las Fuerzas del Cielo. Gordo Dan, Daniel Parissini, pidiendo que la familia Menem se aleje de lo que él define como un espacio protector al lado de la Secretaria General de la Presidencia. ¿Cómo termina esto? ¿Puede implosionar dentro de la Libertad Avanza si los propios cuestionan de esta manera? Y bueno, hay una interna muy dura, ¿no? Y eso se vio también con las respuestas comunicacionales en el escándalo de las coimas, ¿no? Posiciones que no iban sincronizadas, que quizás iban en distintos lugares. Yo creo que hay una discusión ahí muy profunda. Creo que el rol de Karina Milei de alguna manera también ha tensionado mucho la organización del espacio, ¿no? o del partido, porque al crecer tanto Karina Milei como un eje de poder, ¿no? De poder político, poder económico, al centralizar tanto, y también por responsabilidad del presidente, ¿no? Que le ha dado semejante tarea, ¿no? Y que implica una gran responsabilidad. Creo que ha desorganizado mucho, se ha desorganizado mucho, y bueno, también es un espacio que insisto, no tiene una gran estructura partidaria, ¿no? Tiene una estructura muy vertical, donde la palabra del presidente y de Karina Milei, porque es la que de alguna manera lleva esa palabra, ¿no? Tiene mucho peso. Y esto, ¿no? La lógica del disciplinamiento. Todo aquel que no está alineado 100%, bueno, se lo disciplina, y también ha perdido muchos aliados, pero también, figuras que formaban parte de la organización, ¿no? En el caso de Ramiro Marra, varios dirigentes que también han sido de alguna manera disciplinados por no estar 100% alineados. Entonces creo que ahí esa tensión va a ser difícil de superarla. Creo que debe haber al menos un planteamiento de tácticamente tratar de bajar ese nivel de tensión para llegar a octubre, porque el gobierno necesita mejorar la performance electoral en la provincia de Buenos Aires, pero esas tensiones creo que es difícil de saldarlas a esta altura ya. Pablo Romá, ¿cuánta tela para cortar nos queda de aquí a octubre? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. En la previa